Para comenzar a utilizar aplicaciones de Google, desde nuestro explorador ubicaremos el icono que corresponde a las aplicaciones de Google. Dentro de estas aplicaciones buscaremos presentaciones de Google y daremos clic sobre el símbolo. Esto nos abrirá una ventana distinta en donde podremos identificar los elementos de trabajo de esta aplicación. En la parte superior izquierda de nuestra ventana tenemos el menú principal, que es semejante a el que se encuentra en hojas de cálculo de Google y que revisamos en videos anteriores. Tenemos el icono de la presentación, la barra de búsqueda para poder identificar archivos rápidamente y tenemos una sección con la galería de plantillas que podemos utilizar. En este caso nosotros podemos expandir la galería de plantillas dando clic sobre este símbolo y encontraremos que hay distintos diseños que podemos utilizar dependiendo del tipo de formato de archivo que estemos tratando de trabajar. Algunas de ellas podrían sernos de mucha utilidad dependiendo del tema que se vaya a tratar. Regresamos a la pantalla principal dando clic acá en el icono de atrás y además tenemos pues obviamente el icono de las aplicaciones de Google y la información de la cuenta con la que estamos accediendo. Podemos ocultar las plantillas si es que así lo deseamos. Y podemos comenzar con el desarrollo del trabajo de esta aplicación. Para poder generar una presentación nueva, un documento nuevo, lo único que tenemos que hacer es dar clic en este símbolo, debajo de donde dice crear una presentación en blanco, o podríamos elegir alguna plantilla. Comenzaré con el desarrollo de una presentación en blanco. Damos clic y podemos observar que se genera un menú semejante al que tendríamos dentro de PowerPoint de Microsoft, por ejemplo. En la parte superior tenemos la posibilidad de movernos hacia la página principal de presentaciones o bien colocar un título a nuestra presentación. En este caso será ejemplo 1. Tenemos el menú. Inmediatamente que nosotros colocamos el nombre, vamos a poder observar que podemos marcar como destacado este archivo para ubicarlo rápidamente. Lo podemos mover a alguna carpeta en particular dentro del almacenamiento que tenemos en Drive y podemos ver el estado del documento, ¿no? En este caso aquí siempre nos va a indicar si se están guardando los cambios de manera adecuada y si en algún momento dado queremos que este archivo se mantenga listo para usarse sin conexión a internet. Tendremos los elementos del menú, los diferentes menús con sus características semejantes a los que teníamos en la hoja de cálculo de Google. En el caso de archivo, pues siempre está la opción de compartir este trabajo con algunos colaboradores. Tenemos la posibilidad de crear un documento nuevo, ya sea de presentación o de cualquier otro de los elementos de la ofimática de Google. Podemos abrir un archivo, importar diapositivas, hacer una copia, mandarlo por correo electrónico, descargarlo con formato de PowerPoint, de OpenOffice o PDF o solamente texto, o bien imágenes con respecto de las diapositivas que estoy utilizando. Puedo activar el acceso sin conexión, ver el historial de versiones para ver si en algún momento dado alguien hizo algún cambio, quién fue la última persona que modificó el archivo, cambiar el nombre del archivo, moverlo hacia alguna carpeta en específico, añadir algún acceso de Google Drive, moverlo a la papelera, publicarlo en la web o bien obtener algunos detalles de los documentos, así como también revisar la configuración de idioma, de página, por si quiero modificar el tamaño de la diapositiva, en particular cuando se va a imprimir la información, la configuración de impresión y la vista previa que en algún momento se puede tener y obviamente la opción para imprimir. En el menú de editar pues tenemos los aspectos de hacer, deshacer, copiar y pegar, seleccionar la información, buscar y reemplazar. En el menú de ver tenemos la posibilidad de presentar. Presionando la tecla de control más F5 de tu teclado lo puedes desarrollar a pantalla completa. Podemos manejar algunos aspectos de movimiento, ver los temas que estamos utilizando o generar uno propio, la vista de cuadrícula, el zoom,
la regla, ¿no? Para poder saber en este caso si estamos ubicando correctamente nuestros elementos dentro de la diapositiva, las guías que podemos activar o desactivar, las notas y obviamente colocar esto a pantalla completa. En el menú de insertar tenemos distintos elementos que se pueden colocar dentro de estos documentos: imágenes, cuadros de textos, videos, formas, tablas, gráficos, diagramas, ¿no? Que podemos desarrollar, word art para poder tener el equivalente al diseño de algunos factores de texto que genera la aplicación de PowerPoint de Office, líneas que podemos colocar como conectores, como flechas, curvas, ¿no? O algunos otros elementos, comentarios, generar nuevas diapositivas, colocar números dentro de las diapositivas para tener nuestra secuencia de manera automática. Y además tenemos otros menús, como por ejemplo el menú de formato, en donde podemos ir agregando algunas cosas dependiendo de lo que nosotros podamos seleccionar. Podemos decidir en este caso ver si el formato de texto lo cambiamos con algunos atributos de letra, alineación, interlineado para delimitar el espacio, generar viñetas o números de listas, borrar los formatos, los bordes del elemento que estamos utilizando y las diferentes opciones de formato que podemos utilizar. En el menú de diapositivas pues podemos duplicar las diapositivas, eliminarlas, saltarlas, cambiar fondo, diseño, transiciones, todos los elementos que normalmente se harían dentro de este tipo de documentos. En organizar nosotros podemos delimitar el orden de los elementos o de las diapositivas, incluso si queremos que el elemento se centre en la página o si le vamos a girar para darle algún estilo en particular. Tenemos herramientas de corrección ortográfica, de exploración de elementos dentro de nuestro documento, de objetos vinculados, diccionario para la corrección ortográfica, historial de preguntas si es que se tienen algunas de ellas, dictar notas por voz en este caso, editor de secuencias cuando vamos a insertar algún código que podría venir de alguna otra página o de alguna otra aplicación que querramos utilizar dentro de Google, se puede colocar el código de inserción. Y algunos complementos que nosotros podemos buscar si es que en algún momento nos interesa colocar algún aspecto que sea en este caso desarrollado por una empresa ajena a Google o algún elemento que nos permita desarrollar de mejor manera las actividades, ¿no? Y tendríamos el menú de ayuda en donde tenemos todos los aspectos relacionados al uso de la aplicación y podemos obtener tutoriales que nos dicen en algún momento dado cómo utilizar las diferentes funciones. Además del menú tenemos la barra de comandos para hacer, deshacer, seleccionar, insertar imágenes, algunos elementos rápidos para poder acceder a las características de nuestro documento, abrir el historial de comentarios, presentarlo dentro de una reunión, esto como ya lo habíamos mencionado, para vincularlo dentro de alguna junta que tengamos o alguna videoconferencia que estemos desarrollando en Meet. Podemos presentar esto de manera directa haciendo uso del teclado, control mayúsculas F5 o desde nuestro menú directamente para poderlo proyectar y poder hacer una exposición, ¿no? Lo podemos compartir, en este caso con otras personas para que puedan desarrollar algunas modificaciones al proyecto y de esta forma podamos trabajar de manera colaborativa. Tenemos una serie de temas y características que podemos ir aplicando a las diapositivas. Si elegimos alguna que nos gusta, solamente damos clic sobre ella y en automático pasa el formato a la diapositiva en curso. Nosotros podemos decidir utilizar este tipo de herramientas para darle un formato en concreto a la presentación que estemos desarrollando. Hay distintos y cada uno de ellos se puede ir aplicando a las diapositivas y obviamente modificarlas cuando lo consideremos necesario. También podemos importar temas si es que así lo queremos y tenemos también, como en todas las aplicaciones de Google, la posibilidad de utilizar el calendario para sincronizar nuestras actividades, Keep para hacer algunas notas y obviamente nuestra lista de tareas. Espero que este video te sea de utilidad para irte familiarizando con el uso de presentaciones de Google. Más adelante explicaremos las demás funciones.